hay gente que va a entender la voz de Dios. Vamos a salir afinados a la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios esta noche? Pero dice la Biblia de que Dios nos dio un ojo, el ojo del entendimiento o el ojo del espíritu. En el ojo del espíritu, inclusive en el ojo físico, en el ojo, nadie puede ver bien por un solo ojo. Si uno se tapa un solo ojo, no ve bien. Hay una discapacidad, y se llama tuerto o discapacidad, que ve por un solo ojo. Y es verdad que no, que un solo ojo nadie ve bien, porque un ojo te da profundidad y el otro ojo te da claridad. ¿Qué te da un ojo? ¿El otro qué te da? Entonces hay gente que navega en la escritura así, vamos a ir de menos a más. Hay gente que tiene claridad en la palabra, pero no tiene profundidad. A su nombre. Hay gente que tiene profundidad, pero no tiene claridad. Pero hay que tener los dos ojos espirituales bien abiertos para tener profundidad y para tener ¿qué? Claridad. ¿Cuántos quieren navegar en las profundidades de Dios? Diga conmigo, predique, predicador. Pero más fuerte, predique, predicador. No lo vaya a coger conmigo y vamos a leer unas cosas raras en la Biblia, ¿ok? Salmos capítulo 82, versículo 1 en adelante. Y vaya tomando nota. Salmos capítulo 82, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Tiene como título Amonestación contra los judíos injustos. Dice el 1: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Dios está en la reunión de qué? De los dioses. Ahora usted se preguntará qué tipo de dioses está hablando ahí. Yo se lo puedo parafrasear, pero quiero que usted lo lea porque estoy en la casa hoy. Si o no, entonces para descubrir qué tipo de Dios está hablando Dios, hay que seguir leyendo. Pero dice que Dios está en la reunión de quién. Dios está en la reunión de quién. Sigue leyendo, Juan Camilo. Versículo 2: ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos de la tierra. Espere, vamos suave. En el versículo 1 dice que Dios está en la reunión de quién. Los dioses. Y en el versículo que este hombre está leyendo, ¿quiénes son los dioses? Hombre, yo quiero que usted se conecte. Vamos a hablar cosas raras hoy. Haga así. Hagan todos así. Vamos a pasar de la orilla a agua profunda, ¿ok? Entonces dice la palabra en el Salmo 82, versículo 1, de que Él está en medio de la reunión de los dioses. Pero el versículo que Gonzo está leyendo, léalo otra vez, Gonzo, que la gente me está mirando raro, ¿no? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo son considerados como. Vamos a hablar misterios aquí, ¿ok? Hay un religioso por ahí, hay un fariseo por ahí, tire piedra ahí una vez. Hoy venimos preparados. Siga, Gonzo, por favor. Versículo 7: Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ya, vamos hasta ahí. Se dice la palabra de que Dios está en medio de la reunión de los dioses, o sea, de los hijos del Altísimo. ¿Cuántos hijos del Altísimo hay aquí? La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero para eso vamos a ir leyendo la escritura. Jeremías 1:9, vamos haciendo la base para ir soltando. Jeremías 1:9. ¿Qué dice Jeremías 1:9, Gonzo? Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Dónde están las palabras de Jehová? ¿Dónde están las palabras de Jehová? ¿Dónde están las palabras de Jehová? Mira conmigo, en mi boca. ¿Dónde están las palabras de Jehová? Ok. Entonces en Isaías capítulo 6, no vaya a leer, hay una historia de un hombre llamado Jeremías. Isaías dice que era un hombre de labios ¿qué? Inmundos. Entonces dice él que Dios le dijo a Isaías, le puso como un carbón encendido ¿dónde? En los labios, para transicionarle el ¿qué? El lenguaje. Por eso dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, el lenguaje viejo pasa, ahora todas son hechas ¿qué? Todas son hechas ¿qué? El lenguaje de Dios hay que saber interpretar, porque en el lenguaje de Dios no habla ni ve como el hombre ve, ni habla como el hombre habla. En el lenguaje de Dios habla, cuando Dios habla, la
porque Satanás no tiene por qué interponerse ante los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios se levanta, la tierra tiene que obedecer. Cuando un hijo de Dios se levanta, los brujos tienen que callar. Cuando un hijo de Dios se levanta, no hay brujería que pueda permear su casa. Cuando un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Cuando un hijo de Dios se para en la oración, se para en la brecha, la voz de las brujas tiene que cesar, porque es más fuerte lo que se reveló en el cielo que lo que las brujas tienen que soltar acá en la tierra. Pero como usted no sabe lo que tiene usted, el que no sabe lo que tiene no tiene derecho a nada. Pero cuando yo sé a qué yo tengo derecho, yo realmente voy a saber qué, pedir las cosas, porque las palabras de Dios están puestas ¿dónde? En mi boca. Y si las palabras de Dios están puestas en mi boca, Dios me puso aquí como un rey para mandar su nombre. Pero para eso hay que entender los misterios de Dios, y para entender los misterios de Dios hay que navegar, hay que dejar todo sentimiento, hay que dejar toda emoción y andar en el espíritu, porque el espiritual ajusta lo espiritual a qué, a lo espiritual. Por eso él dice, mis palabras están en la boca de quién, del hombre. Dice la palabra que los hijos del Altísimo son como dioses en la tierra. Ahora, ¿por qué somos como dioses en la tierra? Hay que dice el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 1 dice que Dios hace al hombre del polvo y le sopló ¿qué? Aliento. O sea, Dios se le incorporó al hombre ¿a dónde? Dentro. Dios se le metió al hombre. Por eso es que somos como ¿qué? Por eso dice, son la semejanza de quién. ¿Son la semejanza de quién? Entonces, ¿están entendiendo lo que David dice en el Salmo 82? Por eso somos como dioses. Somos que semejantes a quién, a Él. Y Dios, hay una sola cosa que Dios no sabe hacer. Dios no sabe perder. Por eso el Hijo de Dios no está preparado para perder. El Hijo de Dios está preparado porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan. ¿Para qué? Todas las cosas ayudan. ¿Para qué? Para bien. Pero el que no entiende el lenguaje de Dios, el que no entiende el misterio de Dios, anda en bobería, anda en sentimiento, anda en pleito, anda llorando por cualquier cosa, anda cambiándose de iglesia, anda en una iglesia a un lado, anda culpando al pastor, anda culpando al otro, y no era que tiene que cambiar eres tú. A su nombre. Pero el que es maduro permanece. A su nombre. Ahora, ¿cuántos maduros hay aquí? Entonces, hay una historia muy bonita, quiero que usted la lea. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo así que es la voz de Dios? Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 4, ¿qué dice? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Ahora, ¿qué es el rollo? Es la Biblia, amigo, la palabra. Ahora, está hablando del profeta Ezequiel. Este hombre, para poder profetizar, tiene que comerse el ¿qué? El rollo. Y muchos de ustedes quieren hablar de Dios sin siquiera comerse la Biblia. Muchos de ustedes quieren hablar de Dios sin saber de Él. Y Dios no escúchame bien, Dios no respalda lo que Él no le manda hacer. Dios respalda lo que Él nos manda hacer. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Y el oír que la palabra, la voz de Dios. Entonces la voz de Dios viene, se conecta con lo que ya está, con lo que ya hay de Dios en mí, y eso produce algo. Entonces la gente quiere tener fe en la fe, y la fe en la fe no funciona. Lo que funciona en la fe es en la voz de ¿quién? De Dios. Cuando yo tengo mi fe y la pongo en la voz de Dios, me va a funcionar, porque Dios respalda lo que Él dice. Dios no es hombre para mentir. Dios respalda lo que Él revela. Dios respalda lo que Él le muestra al hombre, no lo que el hombre se inventa. Versículo siguiente, Juan Camilo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ya, entonces para poder hablar con las palabras, este hombre, ¿qué tuvo que hacer? Comerse el rollo. ¿Qué es lo que usted más ignora en su casa? La Biblia. ¿Qué es lo que usted más ignora en su casa? La oración. ¿Qué es lo que usted más ignora en su casa? Tener contacto con Dios. ¿Qué es lo que usted más ignora en su casa? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos hace hablar la palabra? El Espíritu Santo nos hace hablar la palabra de Dios. Pero si no nos comemos el rollo, no estamos preparados para las profundidades. Si no nos comemos el rollo, no estamos preparados para los misterios. Imagínense ahora mismo que aquí descendiera un querubín que tiene 4 caras, que tiene unas alas, un serafín que tiene 6 alas también. Si ese ser descendiera aquí, muchos de los que están aquí, unos saldrían corriendo y otros venían a reprenderlo, porque no entienden, porque no tienen contacto con las cosas de Dios. Y por mucho tiempo fuimos cristianos que simplemente calentaban silla, pero en este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que se coman el rollo y que no coman entero, sino que coman palabra. El que come palabra, mi viejo, hace descender y hace mover cualquier cosa. Dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza,
tendría por qué haber montañas en Colombia, pero como no hay fe. Ahora, ¿qué es la fe en el hombre? Es la voz de Dios. La fe en el hombre es la misma voz de Dios, que se conecta a la misma voz de Dios y produce algo. Algo tiene que producir mi fe cuando se conecta a la voz de Dios. Algo tiene que producir mi fe cuando sale, porque la fe es algo interno que tiene que manifestarse. Ahora, usted y yo somos ministros de un nuevo pacto, según el libro de Corintios. Y dice la palabra que muchos, cuando hay un terremoto, cuando hay maremoto, cuando hay estas cosas, ay, yo voy a morir porque se va a salir el río Cali y nos vamos a ahogar todos. No, hombre, cada vez que hay agua sale el arco iris como señal de un pacto. Y cada vez que hay un pacto, eso quiere decir que Dios habló y Dios cumple lo que Él dijo. Él dijo que nunca más iba a descender y que nunca más iba a qué. A derribar o destruir el pueblo con qué, con agua. Por eso sale el qué, el arcoíris como un pacto. Dios dijo que iba a estar con nosotros todo el tiempo. Hay que creerle, porque Dios no es hombre para mentir. Hombre, si Él hace salir el arcoíris, no hará descender el Espíritu Santo por nosotros. Claro que lo va a hacer. Por eso el pueblo que qué, andamos en sentimiento, andamos en pleito, que mi novio me dejó, que mi novio no me responde, que mi esposo está bravo, que mi esposa está, que yo no me congrego por una cosa, que yo me congrego por la otra. Y son un poco ñeñecos espirituales, un poco de niñitos espirituales. Por eso Dios tiene que coger a Ezequiel, al mismo Ezequiel, en Ezequiel 47:1. ¿Qué es lo que Dios le dice a Ezequiel? Ya él se come el rojo en el 3, pero en el 47 tiene que llevarlo a algo. ¿Qué es? Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Qué salía del umbral de la casa? Agua, siga. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahora, ¿por dónde este hombre hizo pasar al profeta? ¿Por dónde? Por las aguas. ¿A dónde lo llevó? A los tobillos. Si usted se lee la historia completa en su casa, luego lo hace pasar por la rodilla, luego lo hace pasar por la cadera, luego lo hace pasar hasta los hombros, hasta que Ezequiel tiene que sumergirse ¿qué? Completo. El hombre, la mujer de Dios, que no se sumerja completo en el río del Espíritu de Dios, no sirve para ser cristiano. Es un cristiano que va a estar tirando piedras, es un cristiano que va a andar en religiosidad, va a estar acusando a otro, va a estar juzgando a otro, que porque este es de una iglesia y este es de otro, va a andar en niñería, va a andar en pleito, porque no entiende la voz de Dios. El cristiano que no se sumerge completo es un cristiano que va a estar a toda hora pensando en novio, en mujer, en hombre, y no va a estar pensando en las cosas de Dios. Estamos tan ocupados en las cosas de Dios que en ocasiones nos desconectamos tanto de la tierra, como tanto en las cosas de Dios, que es sabroso, porque allá arriba no hay hospital, allá arriba todo es bueno, en su presencia que hay, que hay en su presencia. Entonces estamos tan conectados con la plenitud de gozo que nos olvidamos de los ataques aquí en la tierra. Ahora el ataque viene para promoverte, pero cuando el cristiano no entiende, el ataque se defiende. Cuando Satanás te ataca es porque te está promoviendo, porque Satanás es tan inútil que no entiende que Dios lleva años utilizándole para promover los hijos de él. Es un hombre. O sea que el diablo no es tan malo. Todo es como usted lo vea. Él no es un instrumento de Dios para procesarte. ¿Quién llevó a Cristo a un pináculo alto y dijo que se tirara allá? Satanás. ¿Quién le dijo a Cristo que convirtiera las piedras en pan? Satanás. ¿Quién promovió a Cristo en el desierto? ¿Y cómo Cristo lo venció? Palabra contra palabra. Porque Cristo se había comido el ¿qué? El rollo. El problema es que usted habla tanto de Betty la Fea porque no se ha comido el rollo. El problema es que usted habla tanto de una cosa natural porque no se ha comido el rollo. El problema es que sus conversaciones son de fútbol, Netflix, Amazon y tantas otras cosas, y usted ya no habla realmente de la palabra porque no se ha comido el rollo. Hay que comerse el rollo para poder sumergirse en la palabra. Cuando yo me como el rollo, ahora sí dice la palabra de Jeremías, de que Él toca mi boca, porque Él pone la palabra ¿dónde? En mi boca, porque el Espíritu toma el depósito que hay dentro de nosotros. Por eso muchos de ustedes están donde están y no avanzan más porque no tienen el rollo incorporado. Cuando ustedes se comen el
rollo, el Espíritu toma el contenido que hay en ustedes, pero cuando el Espíritu vaya a escudriñar el contenido y él encuentra aquí bobería, tontería, niñada, ¿qué va a usar el Espíritu? No usa nada. Pero cuando el Espíritu Santo dice, bendecirá a Jehová quien la noche aconseja, que cuando el Espíritu Santo va a tu conciencia y él encuentra el rollo y dice, wow, está preparado para usarlo, está preparado para soltar una iglesia, está preparado para soltar un ministerio, pero no tienen nada. ¿Saben por qué? Porque no tienen el rollo dentro, no se han comido el rollo, y como no se han comido el rollo, no saben palabras, saben más de cualquier otra cosa que la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces tenemos que saber la palabra para defendernos. ¿Con qué? Con la palabra. Conmigo 2 de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. ¿Qué dice Juan Camilo? Rapidito que lo voy conmigo. 3, 6 y 5. 2 de Corintios 3 versículos 5 y 6. ¿Qué dice? 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, ¿sí? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene la competencia del cristiano? No, ¿de dónde viene escúchame bien, ¿de dónde viene la competencia? Dios. Ahora dice que no son ministros de un nuevo pacto competentes. ¿Por qué competentes? Porque cuando hay palabra hay hambre de hacer algo. Mucha gente no quiere hacer nada porque no tienen palabra incorporada, entonces no son competentes. Yo hoy estoy aquí en esta casa de oración, pero yo estoy viendo mi coliseo porque Dios me hizo competente. Y no me cansaré de repetirse, créalo usted o no lo crea, con ese amén flojo o no flojo, Dios va a cumplir su palabra, porque hace rato nos comimos el rollo. Dios nos hizo hombres y mujeres que competentes. ¿Sí, Alonso? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un ministro competente de un nuevo ¿qué? Pacto. Él dijo de que la señal del arco iris era que yo destruía la tierra con ¿qué? Con agua. Él dijo que el que estaba en el Hijo, el que estaba en Cristo, era que no había condenación para los que estaban en Cristo y era nueva criatura, ¿sí o no? Porque el que está en el Hijo tiene ¿qué? Tiene la vida. Entonces usted, ¿por qué le tiene tanto miedo a la muerte? ¿Por qué le tiene tanto miedo a los brujos? ¿Por qué le tiene tanto miedo a lo que dirán? No, usted no tiene que, no, el cristiano que sabe quién es Cristo no le tiene miedo a nada, porque ya no es un ministro competente de un nuevo ¿qué? De un nuevo pacto. Entonces, si yo estoy en un nuevo pacto, yo sé que yo no me voy a morir. Si yo estoy en un pacto, yo sé que yo no me voy a morir en agua, porque Él no va a destruir la tierra con ¿qué? Con agua. Toda señal, todo pacto de Dios cambia todo. Hay gente que está turbada en medio de un maremoto. Yo sé que no voy a morir ahí, porque Él no va a destruir la tierra con ¿qué? Con agua, porque ya hay una señal, ya hay un pacto que lo afirma. Pero el que no tiene revelación de Cristo anda en miedo, anda en pleito, anda todo turbado. No afanéis. ¿Por qué tienen miedo, manada pequeña? ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra miedo en la Escritura? 365 veces. Un no temáis para cada día, porque todos los días el cristiano tiene temor a algo, y es hasta que el miedo me tenga miedo. Por eso usted quiere perder el miedo, hay que enfrentarlo, hay que salir a hacer algo. Por eso en el verso 14, 2 de Corintios, que estamos leyendo el verso 14, ¿qué dice? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Ahora, ¿qué se les embotó a ellos? El entendimiento. Ahora, ¿por qué se embota el entendimiento? Porque no renovamos el espíritu de la mente. Y al no renovar el espíritu de la mente, el cristianismo se vuelve tedioso, se vuelve aburrido. Por eso, por mucho tiempo hubo una generación que el cristianismo le parecía aburrido, porque el entendimiento se les embotó. Y por mucho tiempo Satanás le dijo a los jóvenes que el evangelio era para los viejitos que ya estaban próximos a morirse, para los viejitos que estaban ¿qué? En el geriátrico. Pero ¿cuántos saben que el evangelio es para toda lengua y nación? ¿Sí o no? Y vamos a hablar a Cristo en todas nuestras ciudades, ¿sí o no? Entonces dice la palabra que el entendimiento se les embotó. ¿A quiénes? A ellos. Aún leen el antiguo pacto y no lo entienden, no lo comprenden, porque leen la Biblia ¿con qué? Con un velo. Por eso muchos de los que están sentados leen la Biblia y les da sueño, les da pereza, porque la leen con el entendimiento embotado, porque la leen ¿qué? Con profundidad pero sin claridad, porque son tuertos espirituales, y un tuerto espiritual puede que mire con profundidad pero no mira con claridad.
o pueda que mire con claridad, pero no mira con profundidad. Y cuando la palabra no se mira con profundidad, no se va a entender. Cuando la palabra no se mira con claridad, mucho menos la vamos a entender. Por eso tenemos que estar 20-20 en la visión espiritual, con claridad y con profundidad, para poder extraer lo que está en la palabra, porque la palabra es profunda, la palabra no es sencilla. Por eso en Lucas capítulo 5, versículo 3, hay una historia de un hombre llamado Pedro, Simón. Simón estaba en la orilla, todo el tiempo este hombre estaba pescando. Quiero que lo lean para poderlo explicar, lean Camilo. Lucas 5, 3, ¿qué dice? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Boga qué? Mar adentro. Era porque este hombre estaba ¿dónde? En la orilla. Esto nos simboliza algo, préstame lo que les voy a enseñar aquí. Dios, la primera voz que viene a Dios en ocasiones produce una corazonada. La voz de Dios cuando viene al corazón del hombre suele ser lo que uno dice, una corazonada. Pero como no tenemos claridad en el ojo, no lo vamos a entender. En ocasiones Dios habla siempre a la mente, constantemente le está hablando a la mente, constantemente le está hablando a la mente. Pero yo tengo que conectar lo que se me dice aquí con lo que se me dice acá. Claridad con profundidad. Entonces cuando hay claridad y hay profundidad, yo ya no estoy en la orilla, yo voy a una profundidad. Por eso Simón Pedro nunca se convirtió a Cristo en la orilla. Cristo tuvo que llevarlo ¿a dónde? A la profundidad para que se convirtiera. Pedro escuchó de Cristo, vio a Cristo hacer muchos milagros en la orilla, pero nunca se convirtió, a tal punto que Pedro empieza a reconvenirle a Cristo. Le dice: toda la noche pescado, toda la noche he hecho nada, porque Pedro era un hombre duro, un hombre incrédulo, era un hombre difícil. Pedro Roca era un hombre terco, necio, sin letra, y el vulgo era este hombre. Nunca Pedro se pudo convertir en la orilla. Cristo tuvo que lanzarle la palabra: Pedro, boga mar a qué, boga mar a qué. Dígale que está al lado: boga mar adentro. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que la gente en este tiempo se está parando en la experiencia y no en la fe. Hay momentos donde la experiencia no sirve de nada, lo que sirve es la voz de Dios. En ese momento la experiencia a Pedro no le sirvió de nada, porque toda la noche yo pescaba, era un hombre experto en pesca. Toda la noche pescaba, pero ese hombre no atrapó nada. Era un hombre con experiencia, pero no tenía ¿qué? La voz de Dios. Entonces muchos de los que están ahí sentados se están basando en la experiencia. Yo estudié esta cosa, que yo fui universitario. Y yo les digo: hey, la experiencia vale un cuerno cuando no se conecta a la voz de Dios. Tu estudio vale un cuerno cuando no se conecta a la voz de Dios. ¿Acaso no fue lo que dijo Pablo cuando Pablo estaba en Filipenses? Prosigo a la meta. ¿Qué fue lo que dijo Pablo ahí? Yo me olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está por delante, y mi conocimiento lo tengo por basura, a fin de llegar al conocimiento de la excelencia y la verdad de ¿quién? De Cristo. Filipenses capítulo 3, ahí está lo que Pablo está diciendo. Pero acá en Lucas hay un hombre con mucha experiencia llamado Pedro. Ese hombre todo el tiempo estuvo pescando, pero de nada sirve la experiencia con los hijos de Dios, porque la letra sola mata. Vamos a aguas profundas. ¿Alguien quiere ir conmigo a aguas profundas esta noche? Yo esta noche vine a buscar un Pedro aquí, porque cuando los Pedros van a aguas profundas, los Pedros son difíciles, pero cuando se convierte, papá, con la primer prédica 3000 se convierte. Los Pedros son difíciles, mi viejo, pero cuando usted los saca de las aguas profundas, ellos empiezan a sanar con la sombra. Ahora un Pedro ahí sentado esta noche, yo vine a decirte: Pedro, empieza a abogar mar adentro, ya Dios no te quiere más a la orilla, en muchas las palabras que te has comido, no te pares más en la orilla, ni mucho menos fundamenta tu fe en la experiencia. ¿Quién dijo que la experiencia se fundamenta en la fe? Si la fe es la voz de Dios incorporada en el hombre. Por eso cuando viene la voz se conecta a mi fe, y el lenguaje de Dios es fe. Sin fe es imposible agradar a quién? A Dios. Es imposible, porque es con fe. Dios nunca habla el presente, Dios siempre nos mantiene ¿qué? En el futuro, en el tiempo. Dios siempre nos mantiene en el tiempo, siempre nos mantiene Dios en el tiempo. Por eso cuando Él hizo al hombre, en Génesis capítulo 1, dice que Dios ¿qué? Formó al hombre. ¿De dónde lo formó? No, Dios creó al hombre. ¿De dónde lo creó? El polvo de la tierra. Pero en Génesis capítulo 2, lo leía hoy, dice que Dios estaba buscando un hombre que labrara la tierra y no lo encontró. ¿Cómo en el capítulo 1 lo crea? ¿Y cómo en el capítulo 2 lo encuentra? Pero luego dice de que Dios formó. Dios primero crea para poder formar. Y la gente, o sea, lo que quiero decir es: Dios te llama, te forma para poder usar. Entonces la gente quiere ser usada sin formación.
Somos criaturas, pasamos a ser hijos y luego viene la formación, porque al hijo que Dios ama, ¿qué? Lo disciplina y lo azota. Y en la disciplina de Dios la gente no lo entiende, la gente empieza a retroceder. En la disciplina de Dios la gente empieza a retroceder y se pierden diseños, se pierden propósitos, porque la gente anda en moda y no anda en diseño. La gente muchos toman el evangelio como una moda, pero no andan en un diseño. El diseño de Dios, ¿cuál es? Amados, yo deseo que sean prosperados en todos, a seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá quién. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Dos cosas para ver a Dios: ver un trabajo de limpio corazón, porque ellos verán a quién, y seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie podrá qué. Nadie podrá qué. Entonces, sin paz y sin santidad no podemos ver a Dios, y sin el corazón limpio tampoco lo vamos a poder ver. Entonces la gente quiere orar, la gente quiere estar ahí, y hoy día está pasando algo. Estamos reemplazando la espiritualidad con poner dos, tres estados de WhatsApp que digan versículos bíblicos, y eso no es comunión con Dios. ¿Quién dijo que eso era comunión con Dios? Entonces la gente se está conformando, ¿no? Yo pongo 2, 3 estados en WhatsApp y ya, yo tengo comunión con Dios. No, yo me escucho una prédica de 15 minutos en la red social y ya tuve comunión con Dios. La clave no está en hablarle a Dios, la clave está en escuchar la voz de Dios. La clave está ahí en escuchar la voz. La clave está cuando vayas a orar, no digas nada, espera que él hable, porque si tú dices algo no pasa nada, pero si él dice algo, la tierra se estremece. Es un hombre. La clave está ahí en esperar que él te diga, pero la gente no sabe esperar en la voz de Dios. La gente puede esperar una cita médica, la gente puede esperar que le respondan un WhatsApp, la gente puede esperar un restaurante, un autobús, pero la gente no sabe esperar en la presencia de Dios. Se desesperan y se afanan, y es ahí donde se pierde la batalla. Pero vamos a aguas ¿qué? Profunda, poca mar ¿qué? Adentro. ¿Cuánta iglesia quiere pasar de niños a ser hombres espirituales y mujeres espirituales? Tenemos que dejar la bobería y la niñería, andar en pleitos, andar en tanta cosa. Hombre, nosotros somos seres espirituales. El que anda buscando mucho novio, novia, que yo estoy solo, que yo estoy sola, ese no tiene el Espíritu Santo. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿qué es? Te pone a hablar la palabra de Dios, y luego Dios ve que no es bueno que estés solo y te encaja la pareja. A su nombre, ¿sí o no? Pero hoy nos afanamos que es mejor dos que uno, y tergiversan la palabra. No, que yo no puedo caminar solo, sola. ¿Quién dijo esa mentira? Si podemos hacerlo. El hombre, la mujer que está con Dios nunca está solo. El hombre, la mujer que está con Dios nunca experimentará la soledad, porque Dios es mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Entonces la gente está expuesta a todo menos a los cambios. La gente está expuesta a todo menos a los cambios. ¿Saben por qué no codifican la voz de Dios? Porque se acostumbraron a una voz uniforme y no a una voz multiforme. Dios hizo que el pueblo lo picaban las serpientes, y ellos morían cuando lo picaban las serpientes. Yo digo, ok, hagan una serpiente de bronce, y el que mire la serpiente de bronce se sanará. Luego se levanta otro rey y dice, la serpiente de bronce destrúyala, porque ya Dios no va a hablar ahí. Entonces la gente se acostumbra a que Dios hable uniforme, a siempre mirar serpiente de bronce, y al lugar de que Dios habla de otra manera. La gente se acostumbra a que Dios tiene que hablar siempre de una manera limpia, pero cuando Dios toma a Osea, le dice, Osea, ve que allá afuera y busca una mujer inmunda, una mujer prostituta, y tómala como tu mujer. Imaginen en este tiempo de que yo le hablara a alguien, toma una mujer prostituta y hazla tu mujer. Ustedes dirían, está endemoniado y escuchó al diablo. Porque la gente encajonó a Dios a su mente, y Dios no cabe en tu mente, Dios no cabe en tu bolsillo, Dios no cabe ni en tu corazón, cabe Dios. ¿Sí o no? Entonces tenemos que romper con paradigmas para poder escuchar la voz de Dios. Dios dice una cosa aquí, la puede cambiar acá. Él tuvo un hombre llamado Lucías, y estaba este hombre Isaías. Hombre, arregla tu casa porque mañana te vas a morir. Le dice a este hombre, y este hombre va a orar, y cuando este hombre ora, Dios le dice, yo te añado 15 años más a tu vida. Y el hombre que le dio una mala noticia de muerte, Dios tomó a ese mismo hombre para darle una buena noticia de ¿qué? De vida. Y lo que quiero decir es lo siguiente: el que te dio una mala noticia tiene que prepararse para darte una buena noticia. Ese médico que dijo cáncer, ese banco que dijo deuda, hipoteca, espera en Dios, porque yo sé que mi Redentor vive, y del polvo ¿qué?
dice algo, la misma tierra tiene que obedecer. Pero el problema no es la voz de Dios, el problema es que no hay gente que sepa cantar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Tenemos que saber obedecer la voz de Dios. La voz de Dios en ocasiones no es como a nosotros nos gusta, porque Dios no habla lo que a ti te gusta. Por eso Samuel se equivocó, porque Samuel está ungiendo al parecer. Dios habla como a él le gusta. El hombre tiene que estar, ¿qué? Tenemos que ser obediente a la voz de Dios. Pueda que la voz de Dios me diga, rompe con ese noviazgo, rompe con ese trabajo, rompe con esto, y el hombre, la mujer de Dios no quiere obedecer, y están ahí queriendo convertir a Satanás. Satanás no se convierte, el diablo no se bautiza, el diablo no se le predica, ese hombre ya está condenado. Y hay hombres y mujeres que son hijos e hijas del diablo. O si no, pregúntele a Caín. Yo elegí a 12, y uno de los 12, ¿qué es? ¿Qué es uno de los 12? Es el diablo. Entonces ya hay gente que está condenada, uno para condenación y otro para qué. ¿O quién era Judas? ¿Quién era Caín? ¿Hijo de quién? Que mucha gente está besándose al diablo y lo llaman novio. Dice otro, lo que te desconecta de Dios no es de Dios, por mucho que esté congregando. Dios respalda lo que Él habla en secreto. De lo contrario hay una vergüenza pública. En Hechos capítulo 19, versículo 11, quiero que lo lean. En Hechos capítulo 19, versículo 11, hay un avivamiento tremendo. Pablo está predicando, Pablo está sanando, Pablo está libertando hombres, pero se levantan unos muchachos sin experiencia. Hechos 19, 11, ¿qué dice Gonzo? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Judío, jefe de qué? Los sacerdotes. Conocían la Torá, conocían la Escritura. ¿Sí o no? Pero con Dios no se improvisa. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Sanando, libertando, haciendo milagros. Muchas cosas hacía Pablo. Ellos querían imitar el poder de Pablo, pero no imitaban la intimidad de Pablo, porque mucha gente conoce nuestra gloria, pero ignora nuestra historia. Mucha gente ve cómo Dios nos usa hoy, pero no saben el precio que se paga en el secreto. Entonces quieren decir en el nombre de Jesús: yo quiero lo que el pastor quiere, yo quiero lo que estos hombres de la Biblia tienen. Pero para hacer eso hay que tener intimidad con Dios, porque Dios revela su pacto, Dios revela su palabra a los fieles de la tierra que tienen la intimidad con Él. Entonces estos hombres querían comprar ese poder, querían imitar ese poder. Siga Gonzo, para explicarlo más mío, siga rapidito. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Dalo pausadito y bien. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Espere. ¿Quién respondió? El espíritu. No. ¿Quién respondió? El espíritu malo. ¿El espíritu qué? ¿Los espíritus malos hablan? Sí. ¿Los espíritus malos hablan? Sí. Vamos a jugar profunda, ¿no? ¿Los espíritus malos qué hacen? Hablan. Ellos fuman droga, ellos se emborrachan, pero después que ellos toman un cuerpo para poder hacerlo. ¿Sí o no? O sea que hay gente que habla de parte de espíritus malos. Pero era un hombre que estaba endemoniado, y el espíritu malo tomó el cuerpo de esa persona y empezó a ¿qué? A hablar. Hay demonios que les gustan el alcohol, hay demonios que les gusta el sexo desenfrenado, entonces ellos toman un cuerpo y lo hacen. Hay demonios que se alimentan del semen del hombre y el semen de la mujer. Sucubos e incubos, ellos operan en la noche cuando tú estás durmiendo. Todo un sueño mojado, no es ningún sueño mojado, es un espíritu sucubo o incubo, en el caso de que sea mujer, que se te metió en el sueño, porque ellos se alimentan del ¿qué? Del semen. Los espíritus, con los demonios no se juega, los demonios respetan cuando hay autoridad, los demonios respetan cuando hay ¿qué? Cuando hay voz de Dios. Los demonios respetan cuando un hombre o una mujer se para en la intimidad. Por eso muchos dicen en el nombre de Jesús, y la palabra dice: todo en mi nombre echarán fuera ¿qué? Pero ¿por qué a muchos no se les cumple? Porque no caminan en el rema de la palabra. Por eso habían 2 en la barca, pero uno solo caminó ¿qué? Sobre las aguas. Pedro ¿qué? Ven, fue puntual lo que Cristo dijo. Pedro ¿qué? Ven, él no dijo los 12 vengan, no. Ahora, ¿por qué Pedro dijo? ¿Por qué Cristo dijo Pedro ven? Porque Cristo ¿qué? Porque Pedro ¿qué? Lo desafió.
¿Cuánta gente está dispuesta a desafiar a Dios en la intimidad? ¿Cuánta gente está dispuesta a desafiar a Dios en la intimidad? Entonces cuando uno lo desafía viene voz de Él y uno camina sobre la voz de Él. Entonces estos hombres dijeron, en el nombre, la fórmula era correcta la fórmula, pero lo incorrecto eran ellos. Usted aplica la fórmula correcta, pero lo incorrecto es usted. Y Dios nunca respalda la fórmula si el caso no está correcto. ¿Estamos ready hasta ahí? ¿De cuánto tiene la fórmula? ¿Cuántos saben de que Cristo es el libertador? De que Cristo es el sanador. ¿Saben cuánta gente está perdiendo con la Biblia en la mano? ¿Saben cuánta gente está predicando y se va al infierno? ¿Saben cuánta gente está congregando y se va al infierno? Porque se congregan sin conocimiento, se congregan sin revelación. Y si no hay revelación, no viene voz de Dios. Los ángeles están prestos al anuncio del Evangelio. Pregúnteme por qué. Con esa hambre no se lo voy a decir. Los ángeles están prestos al anuncio del Evangelio. ¿Por qué? Pregúnteme. Escúcheme bien. Los ángeles, dice que Dios condenó a los ángeles eternamente. Los ángeles pecaron y Dios los condenó eternamente. Los ángeles nunca tuvieron conocimiento de lo que era la gracia. Entonces el Evangelio es la gracia. Por eso donde hay un hombre, una mujer predicando del Evangelio, ellos están prestos al anuncio de la gracia, porque ellos no conocieron la gracia, a ellos no se les fue revelado la gracia. Entonces cuando un hombre, una mujer de Dios está predicando el Evangelio, hay ángeles, porque los ángeles están ¿qué? Prestos al anuncio del ¿qué? Del Evangelio. Son ellos espíritus ministradores que están a nuestro servicio por la gracia que operamos, que opera en nosotros. Entonces el que opera en gracia está cubierto ¿qué? Con una cobertura celestial a través de ángeles. Y el que no tiene conocimiento de esto va a creer que va a andar solo y siempre va a andar consultando orugas, mirando que le dice el tarot, mirando que le dice el horóscopo, mirando, pagando escolta, pagando una cosa, cuando hace rato Dios ha venido el mundo espiritual para que te proteja. El ángel de Jehová está ¿qué? Alrededor de mí. ¿Y qué es lo que hace el ángel? Me defiende. Entonces, ¿quién mejor defensor que el ángel de Jehová? ¿Quién mejor cobertura que el ángel de Jehová? Entonces estos hombres o estos hijos de Seba no sabían operar bajo eso. Tenían la fórmula correcta, pero no tenían intimidad. Ahí Judas se perdió con el mejor maestro. Judas se perdió con el mejor maestro, con Cristo se perdió. Porque es que no es la palabra sola, es que hace con la voz, es que hace con la palabra. Pedro, ¿voy a amar qué? Adentro. Si usted recibe la palabra y se queda con lo que recibe, no pasa nada. Escudriñad las escrituras porque en ella os parece que hay vida ¿qué? Eterna. O sea, la palabra viene, pero hay una profundidad en la palabra. Ezequiel, comete el rollo. Ezequiel, sumérgete. Si usted no se sabe sumergir, por eso me encanta esa canción de Jesús. ¿No lo que dice? No, pero con hambre, Ahora, ¿cuál es el río del Espíritu de Dios? El río del Espíritu es la palabra. El verbo era con Dios. Y mis palabras son ¿qué? Espíritu. Pues yo tengo que sumergirme en la palabra. Yo tengo que navegar en la Biblia. Si yo no sé navegar en la Biblia, me voy a hundir en los deseos del mundo. El que sabe navegar en la palabra no se hunde en los deseos del mundo. Pero la palabra se está hundiendo en los deseos del mundo porque no sabe navegar en ¿qué? En la palabra. El que navega en la palabra dice que Dios nos va a dar. Esa es la palabra que Dios ya nos dio. Un espíritu de ¿qué? De amor, de poder, ¿de qué? Entonces la gente quiere el espíritu de poder porque quieren tener apariencia, pero no tienen dominio propio, y sin dominio propio no hay poder. Tenemos que tener dominio propio para poder operar el poder, porque hay gente que sana con la mano y después golpea a la esposa con la otra. Hay gente que dice bendiciones con esta misma boca y llegan a la casa a maldecir a los padres, a golpear, a decir palabras soeces en la casa. Y eso no es de Dios, porque una fuente que Dios toma no bota dos aguas, o bota agua dulce o bota agua salada. Entonces hay cristianos grises, hay cristianos tibios, y todo lo tibio produce vómito. Por eso dice la palabra que al tibio, Dios ¿qué hace con el tibio? Lo vomita. Diga que tienes al lado, calentate para que le ordene el vómito a Dios. No, pero dígaselo fuerte, calentate para que le ordene el vómito a Dios. ¿Sí o no? Entonces estos hijos de estar en los sigan con el versículo, por favor, que me voy. Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Los avergonzaron o no? Ahora, ¿por qué los avergonzaron? Tenían la fórmula correcta,
pero a ellos que no los conocí. En tu nombre hice, en tu nombre una cosa, pero a ti nunca qué. La clave está en ser conocidos por Dios. ¿Y cuántos quieren ser conocidos por Dios? Para ser conocidos por Dios, tenemos que operar en el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es fe. Y la fe ya está incorporada adentro. Entonces mi fe se conecta a lo que Dios dijo. Y los dichos de la boca de Dios se conectan a lo que Dios dijo. Y yo voy a ser conocido por quién? Por Él. Porque un abismo empieza a llamar a qué? A otro abismo, a la voz de la cascada. Pero cuando un abismo llama a otro abismo, cuando la profundidad de Dios llama a la profundidad de mi espíritu, hay una sed insaciable, hay ganas de hacer algo. Y no vamos a andar en bobería, porque ¿con quién hizo Dios la reunión? Salmo 82, ¿quién la hizo? Ahora, ¿quiénes son los dioses de la tierra? ¿Los hijos de quién? Del Altísimo. Diga conmigo, yo. Si ven por qué, ahora, usted dice, ¿cómo así que yo soy Dios? Hombre, Dios no hizo semejanza de Él. Entonces, el que entiende esto, mira, Satanás, quítate o te paso por encima, pero yo voy de frente, porque de frente sé quién soy. A su nombre. Un hombre que tenga la voz de Dios aquí es un hombre que sabe mandar. Y el hombre que sabe mandar en la tierra, ¿saben qué es lo que pasa? Éxodo capítulo 7, versículo 1. Lea Éxodo capítulo 7, versículo 1. Porque lo veo como que no están entendiendo Salmo 82. ¿Qué dice Éxodo 7, 1, Gonzo? ¿Qué dice? Dice, Jehová dijo a Moisés. ¿A quién le dijo Jehová? Moisés. Moisés es un hombre como usted y yo. Sí. Sí, no, ese man era tan porque era tartamudo. Sí o no, espérate cuando explicamos algo de Moisés aquí. ¿Cuántas veces ayunó Moisés? Moisés no ayunó y vino voz de Dios en el desierto a través de la zarza. ¿Y por qué usted ayuna y no escucha la voz de Dios? ¿Cuántas veces ayunó Moisés? Y más, ese hombre venía de matar a un egipcio. ¿Y vino voz de quién? Porque la clave no está en lo que usted tanto haga. La clave está en un corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia nunca. Hay gente que ayuna con un corazón altivo, soberbio. Hay gente que se convierte con un corazón de soberbia, altivez. El Moisés venía de matar, venía de estar con un brujo que ya se llamaba Jetro, sacerdote de Madián. ¿Saben qué vino? Vino la voz de Dios a Moisés por medio de una zarza. Quita el calzado de los pies. Dice que eso, cierta uno dice que la voz vino a quién. Ahora ya, mire, venía de matar a Moisés, andaba con un brujo que era Jetro, su suegro, era tartamudo. Y mire bien, léalo, Gonzo, por favor. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Espérate, Gonzo, hombre, te me sientes acelerado, ¿no? ¿Cómo lo constituyó Dios para Faraón? ¿Cómo lo constituyó Dios a un hombre para otro hombre? Ahora vamos entrando. ¿Cómo lo constituyó Dios para un hombre que tipificaba al diablo? Como un Dios. ¿Cómo un qué? Entonces vuelva a leerlo, pero con voz de Moisés, estamos empleando. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahora, déjalo hasta ahí. Estamos en aguas ¿qué? Profundas del espíritu. ¿Cómo lo constituyó Dios? Muchos me miran ahí con carita y dicen, sí. ¿Con quién es la reunión? Los dioses. ¿Y quiénes son los dioses? Los hijos del Altísimo, ¿sí o no? ¿Y cómo constituyó aquí Dios a Moisés? Como Dios. ¿Cómo qué? Como Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios habla? Bueno, entonces vamos un poquito yo, ¿qué pasó con Jeremías 1:9? ¿Qué decía Jeremías 1:9? Que la palabra de Dios estaba ¿dónde? ¿En la boca de quién? ¿La boca de quién? De un mortal de Jeremías, ¿sí o no? Y acá en eso dice que Dios lo constituyó como ¿qué? Como Dios mismo. ¿A quién porta la voz de Dios en la tierra? ¿Quién porta la voz de Dios en la tierra? Pero si usted porta la voz de Dios, ¿por qué la calla? ¿Por qué cristianos se mueren de cáncer tanto, hombre? ¿Por qué hay tanto brujo mandando la parada allá afuera? ¿Por qué tanta drogadicción allá afuera? ¿Por qué tanta brujería allá afuera? ¿Por qué tanta maldad allá afuera? Porque no entendemos que portamos la voz de Dios. Cuando yo veo a un hombre que porta la voz de Dios, ese hombre pone las reglas donde quiera que se pare. Cuando hay una mujer de Dios que porta la voz de Dios, esa mujer pone las reglas donde se pare. ¿Sí o no? Pero el problema es que nos estamos humanizando y hace rato nos humanizaron y nos desviaron de que nosotros portamos la voz de Dios en la tierra. Eso es profundidad del espíritu. Saber quién me constituyó, cómo me constituyó, un ministro competente y un nuevo pacto. Pero como Él me hizo un ministro competente
presente un nuevo pacto. Él puso la palabra en mi boca y me envía como Dios mismo ante el diablo. Porque Faraón tipificaba a quién? El diablo. ¿Están aprendiendo algo o no, iglesia? Esto es misterio, pero esto es bueno saberlo. Ahora, ¿cómo nos vamos a poner allá afuera? Como a Dios mismo. Porque Él me hizo a semejanza de quién. ¿Sí o no? El Big Bang. ¿Cuándo han escuchado la teoría del Big Bang? Hace unos 3 días estaba leyendo algo y decían de que lo que más atacaban esa teoría, usted un video de TikTok, lo que más atacaban la teoría, la BBC y la CNN, los que más atacaban la teoría, ¿saben quiénes eran? Los cristianos retrógrados. Y siempre queremos encajonar a Dios. Albert Einstein, Tomás Alva Edison, hombres, se descubrieron la bombilla eléctrica. ¿Por qué? Porque accedieron a la voz de Dios que estaba en ellos. Descubrieron para qué habían nacido. Ahora, este hombre Tomás Alva Edison dice que a la 1001 intento descubrió la bombilla. ¿Sí o no? Porque él sabía que él nació para qué. Ahora, ¿será que esos hombres se perdieron o se salvaron? Ahora lo hablamos. Entonces, en la teoría del Big Bang, muchos la critican, de que a través de una explosión salió el qué, el ser humano, ¿sí o no? Pero cuando usted lee Génesis capítulo 1, dice Dios, sea la luz. Y muchos teólogos dicen que cuando Dios dijo sea la luz inaccesible, la luz inaccesible empezó a ceder a la tierra y vino a kilómetros por hora y a tal punto que ¡boom! Hizo una explosión. ¿Y quién es la luz del mundo? ¿Y en qué estamos constituidos nosotros? ¿Saben que la teoría del Big Bang sí es cierta? ¿Sí o no? De una explosión de la boca de Dios y salió el ser humano. No están entendiendo, hermano. Ahora le damos agüita caliente para sacarle los gases. ¿Ok? Entonces, si sigamos en eso, 7-1, Juan Camilo, por favor. Mucho calor acá. Jehová dijo a Moisés, mira. Teresa, prendeme el aire, por favor, siga. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¡Ay! ¿Cómo así, papi? ¿Por qué viene la voz o Dios mismo y después viene el profeta? ¿Por qué? ¿Qué tipificaba la palabra profeta en el Antiguo Testamento? Recuerden de que el primer profeta en la Biblia, ¿quién fue? Samuel, que era un ministerio, ¿sí o no? Pero Aarón está en el libro del Éxodo. Eso significa libertad. Dios lo constituyó como un profeta porque había una voz, o había un hombre que fue constituido como Dios, pero que no hablaba. Yo, desenredando un poquito. Entonces Dios manda a Moisés como Dios mismo ante Faraón, pero como Moisés no hablaba porque él dijo que era tartamudo, Dios no lo dijo, fue Moisés. Ahora, si Dios le apareció en la zarza a Moisés, Moisés le dijo a Dios, quítame la tartamudez. Pero Dios, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Yo soy tartamudo. La oración que hacen todos ustedes. Es que yo vengo de una familia muy pobre. Es que yo soy muy bajito. Es que yo no sé hablar. ¿Sí o no? En vez de decirle a Dios, quítame la pobreza. Quítame los límites, ¿sí o no? Rómpeme el techo, ¿sí o no? Lo que hacemos es ponerle un poco de queja a Dios. Es que eso solo es para el pastor. Eso solo es para la pastora. Eso solo es para los hijos de los pastores. Eso solo era para los de la Biblia. ¿Quién dijo eso? La Biblia es una referencia a lo que Dios va a hacer ahora. Amén. ¿Sí o no? La Biblia es una referencia a lo que Dios va a hacer con Angélica ahora. Amén. La Biblia es lo que Dios va a hacer con Martín ahora. Amén. Es simple. Por eso, ¿qué hora es? Ruth y Orfa. ¿Son las nuevas de quién? Ahora, Goliat venía de Orfa. Goliat viene de la ascendencia de Orfa. Miren el raro, vaya investigue para que rompa con la ignorancia. ¿Sí o no? Y de Ruth viene ¿quién? David. David viene del vientre de Ruth y Goliat viene del vientre de Orfa. Eso es una guerra. La guerra de David, Goliat no nace ahí en el valle privado de Ela, no. El valle de Ela donde Goliat hablaba. Ahí no nace la guerra. La guerra nace en dos vientres de dos hermanas. Orfa tipifica orfandad. Esa mujer dijo, yo no me voy contigo, Noemí, porque tú no tienes nada que darme. Y vaya que Noemí tenía mucho que dar, porque Noemí fue la que le dio el código a quién, a Ruth, para que no se casara con Booz. En aquel tiempo, préstame un zapato que no tenga pecueca, por favor. En aquel tiempo, un zapato, por favor, un zapato. Ni un hermano, tienen que leerse. Escúchame bien. Léase Ruth 3 y Ruth 4 para que entiendan lo que estoy predicando.
para que entienda lo que yo estoy, pues méteme un zapato, pues. No hay ni un cristiano aquí. Ni la mujer, ya, entonces preste atención. Usted se va a leer Ruth 3 y Ruth 4. Estamos en Éxodo 7. ¿Ok? Ruth 3 y Ruth 4. Usted va a entender lo que yo voy a hacer aquí. Entonces, en Ruth capítulo 3 y Ruth capítulo 4, Orfa, en el capítulo 1, se aparta. Porque Orfa es orfandad. Todos los cristianos que se sienten sin paternidad tipifican a Orfa. Todos los cristianos que se sienten solos tipifican a Orfa, orfandad. Esta mujer Ruth hace un pacto con Noemí. Tu tumba, tu Dios, mi pueblo. Entonces Noemí portaba el código ¿para quién? Para Ruth. Entonces Noemí dice, hay un hombre muy rico que se llama Booz. Booz era un hombre rico, millonario. En aquel tiempo el dinero dependía de la ganadería, dependía del trigo, de todo lo que hacían allá en el Medio Oriente. Y este hombre, pero había un pacto en Israel. ¿Saben cuál era el pacto que había en Israel? Todo pacto se firmaba cuando un hombre se quitaba el zapato. Entonces el hombre que andaba sin zapato era porque yo había hecho un pacto con una mujer. Entonces Noemí le dice a Ruth, vos vas a tomar traguito hoy. Capítulo 3. Andá y te la acostás al lado. Y él como va a estar tan borracho, él va a creer a lo y tú te le quitas la blusa. Y apenas él se levanta empiezas a abrigártela ahí. Y él va a estar tan borracho que él quiere que tú relaciones contigo. Miren, ¿quién le da el consejo? Noemí. ¿Qué hubiera pasado si Ruth se hubiera despegado a Noemí? Hay gente que tú no te puedes dar el lujo de despegarte de ellos. A como te despegues de ellos, te vas a escuchar la voz de Dios. Porque ellos portan la estrategia que te va a catapultar a ti. ¿Sí o no? Entonces Noemí empieza a decirle a Ruth. Y Ruth hace como Noemí le dice. Pero el problema de este tiempo es que la gente viene a pedir consejería. Uno le da puntualmente el consejo guiado por el Espíritu Santo y después hacen lo que le da la gana. Entonces a eso yo le digo, si tú vas a hacer lo que te da la gana, no me hagas perder tiempo a mí. Hacelo de una vez. No me hagas perder tiempo. Bueno, ya me he vuelto un poquito celoso en el tiempo de estar escuchando gente. Más bien le digo, vaya como Judas, haga lo que vaya a hacer, hágalo pronto. Ya, porque si usted lo va a hacer, ¿para qué esté pidiendo consejo? ¿Sí o no? Entonces Ruth se acuesta al lado de Booz. Al otro día Booz se levanta. ¿Y saben qué es lo que pasa? Booz dice, wow, yo me acosté contigo. Ruth no dice nada. Ruth simplemente empieza a acomodar la blusa. Y en el capítulo 4, Booz llama al de la chequera. Dice, hermanito, yo me acosté con una mujer, tengo que casarme con ella y darle toda la herencia a ella. Entonces Booz empieza a comprar todos los campos de Noemí, todos los campos de los hijos de Imelec. Todos esos campos empieza a comprarlos. Y ahora, la que no tenía nada pasó a tenerlo todo. Porque esa mujer tenía a él. ¿Y qué significaba el zapato? Promesa, fidelidad, lealtad. Yo tengo el zapato de Alejandro Eder en mi mano, miren. Vamos, que le llegue este recibo, pero le va a llegar. Procesen ahí. Yo tengo el zapato de Alejandro Eder en mi mano, miren. Porque este año que viene vamos a llenar el Pascual Guerrero con 34,000 personas. Este año que viene, Alejandro Eder está posicionado por tu zapato. Vamos a trabajar con fundaciones, con muchas cosas. A su nombre. Papi, la iglesia, tenemos que seguirnos preparando para poder seguir aprendiendo estas cosas en Dios. Cuando aprendemos esto en Dios, sabemos a qué tenemos derecho. Miren lo que le pasó a Moisés para terminar ahí. Moisés le dijo a Dios envía a Moisés como Dios mismo frente a quién. Pero Moisés ya se ve limitado. Moisés se encajonó a Dios. Hombre, ¿no era más fácil para Dios hacer de que un tronco ardiera? ¿Por qué por una zarza que arda? Y Moisés, ni aun viendo eso, fue obediente. Y ni aun que Dios lo hizo como Dios mismo lo envió de Faraón. Pero él tuvo que levantarle a quién? Aarón, para que Aarón hablara por quién? Por Moisés. ¿Y quién fue que fue como Dios mismo? Moisés. ¿Y por qué Moisés no hablaba? Porque ya se había limitado. Que muchos de ustedes están aquí limitados y Dios está usando otros hombres para hablarles o que hablen por ustedes, porque ustedes no han entendido quién los constituyó a ustedes. No es que una mala experiencia te marque. No sé si hay gente ahí que está pasando por un divorcio, está pasando por la muerte de un hijo. Nada de eso puede marcarlo a uno.
Nada de eso puede sacarlo a uno. ¿Quién dijo esa mentira? A mi papá ya le pegaron 2 tiros, o 3. Uno en el pecho, uno en la espalda y otro aquí. Y lo mataron. Y yo veo la foto y me golpeó duro el corazón. Me golpeó fuerte el corazón. Y mataron ayer a mi señor padre. Mi esposa sabe que lo amo con todo mi corazón. Cada vez que lo podía ver, lo honraba y lo besaba, porque hasta viejo me besaba la boca el mío. Soy su primer hijo, soy el primer nieto de todos. Y ahora vengo allá, lo recibimos, lo vamos allá en la casa de relación. Dije, voy a predicar, voy a estar ahí. ¿Sí o no? Hablamos como amiguito. Porque no andamos en sentimientos. Me duele, hombre. Es mi papá, el hombre que Dios usó para traerme a la tierra. Es mi padre. ¿Cómo no lo voy a amar a mi padre? Si hace poco les conté un testimonio, que yo los mandé a ustedes a contarle a su papá. Recuerden que les conté un testimonio. Y que yo no lo había dado feliz día a mi papá. Y el Espíritu Santo me está predicando algo que no está viviendo. Y el Espíritu Santo muestra con ese hombre, quiero encontrarme con él. Al día siguiente me lo encontré andando como miedo, ¿no? Yo, wow. Me encontré a mi papá, nos dimos unas palabras, ¿sí o no? Y lo te amo y lo honré. Porque eso tiene que hacer un hijo, honrarlo. Yo nunca viví con él. Él se fue de la casa cuando yo tenía 20 días de nacido. Se fue con un tarro de leche y no volvió. Pero el deseo mío, ¿cuál era? Honrarlo, amarlo. A los 6 años, recuerdo, nunca olvidaré eso. Tenía los zapatos sucios, me estaba jugando pelota en la calle. Me cogí y me pegó un bofetón así con los nudillos. Un hombre nunca tiene los zapatos sucios, mío. 6 años tenía. Boté la bocarada de sangre. A los 8 me pegó otra. ¡Bum! Un hombre nunca anda con la ropa sucia, mío. Me la pegó aquí. A los 11 me volvió a pegar el hombro. Un hombre se levanta, lo que hace es cepillarse y tender la cama. Antes de ponerse a jugar Atari o Tetris, ¿recuerdan ese bonito? Me formó el hombre, nos veíamos poco. Luego me aparté, me fui para el ejército, me fui por allá. Y a los 19, casi 20 años, me lo volví a encontrar al viejo. Y me invitó a comer y a tomar algo, en el tiempo era abundante. Y cuando él iba a pagar, yo hace rato había pagado la cuenta. Y me dijo, no hagas eso, que me voy a sentir mal, hijo. Yo no, papá, ya crecí, tengo que obrarte. Y él me daba lociones, y yo le daba lociones cuando me veía. Me pegaban los disparos y todos los días me llamaba mi papá. No había un día de Dios que no me llamaba. Ya pues me han trasladado acá cerca y ahí estaba mi papá visitándome en la casa. Me dicen que me parezco mucho a él. ¿Sí o no? Somos una copia el uno al otro, somos el retrato del uno al otro. Pero nada de eso va a apagar la llama que ya encendió en el Espíritu. No andemos en sentimientos, no andemos en pleitos, no andemos en el alma, andemos en el Espíritu. Lady me decía, si mi papá se hubiera muerto, yo ya estaría ahí en la tumba con él. Y yo le entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? Claro, no es que aman a sus padres, pero primero es la voz de Dios. Y yo estoy acá, y cuando hablaba con él, hablamos de la palabra. Y él estaba orgulloso de tener su hijo, obviamente. Y un día de mi abuela nos pusimos a debatir la palabra, y me dijo eso. Yo le dije, papá, arrepentite, hombre, ven para acá. ¿Y sabe qué me respondió él? Yo sé que Dios cumplió eso. Pero ayer no estuve en el impacto. Yo sé que Dios cumplió eso. Él me dijo, yo voy a tener el segundo donde me voy a arrepentir porque mi alma se salva. Ayer me llamó el pastor Berudo. Venía por aquí, yo por la iglesia de los primos. ¿Están en la iglesia de los primos? Un azul que está por ahí. Entonces me dice el pastor Berudo, yo, lo siento lo de su papá. Yo sé que él se salvó. Una llamada que yo no esperaba y un mensaje que no esperaba. Y yo venía, yo sé que el viejo se salvó. Yo sé que el hombre se salvó. Porque hay una promesa. Mi casa y yo. Mi casa y yo. Un día que yo a Lady me predicó de pe a pa, ¿sí o no? Ese hombre soltó palabras ese día. Ella estaba orgullosa. Yo sé que se salvó. Pero ¿por qué quería contar esto de último? Ahora voy para el velorio, voy para allá ahorita. Me dio tristeza cuando lo estaban bajando del carrito ese que lo bajan ahí para meterlo al ataúd. De la carroza, me dio tristeza ver cómo coger el cuerpo para meterlo allá al ataúd, porque era un hombre de 55 años, pero regio, simpático, bonito, parecía su hijo. ¿Sí o no? Pero pulcro, limpio en todos los aspectos. Nunca usted le vio los zapatos sucios ni la ropa, nunca. Siempre rígido, firme, fino y viejo. No andemos en sentimientos. No andemos en pleitos, por favor. Andemos en Dios.
Dios es primero. Dios es primero. Yo sé que ahora voy a ir allá a predicar la palabra también. ¿Sí o no? ¿De qué más nos hay que hacer ahorita? Hablar de Dios. Y seguir hablando de quién? De Dios. La voz que vino al inicio es la misma voz que nos sostiene hasta el final. Pero ¿cómo es posible que Dios nos constituyó como Él, a semejanza de Él, y tengamos que necesitar un bastón, una silla de ruedas que hable por nosotros, que se movilice por nosotros como Aarón? Aarón era la silla de ruedas de Moisés. Aarón era lo que movía a Moisés. Moisés se paraba ahí, pero Aarón era el que tenía que hablar. Moisés se paraba ante Faraón y James, empezaba a hablar como James, y tenía que venir Falcao a definir. ¿Sí o no? Para que me entiendan para que me entiendan. ¿Sí o no? Se paraba Ricardo Jorge aquí. Señor James Rodríguez, ¿cómo estuvo el partido? Y tenía que venir Juan Guillermo Cuadrado a tener que descifrar lo que decía James, que no lo entendía, era tatareto James. ¿Sí o no? Bueno, declaremos que Dios lo va a tocar hasta el lunes. La iglesia, hemos aprendido algo hoy. Hemos aprendido algo hoy. ¿Con quién es la reunión? ¿Y quiénes son ellos? Somos a la semejanza de Él. No le dé miedo, hombre, decir esto. Hoy con la palabra se lo estoy predicando. ¿Quiénes son los ministros competentes? Nosotros somos. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo pacto. Que vamos a salir allá afuera. Valga la redundancia. Vamos a salir allá a poner orden, a establecer diseño, a establecer reino. Donde quiera que Cristo se paraba, ¿el que decía? El reino de los cielos. O se lo digo en inglés, Kingdom here. Gran hombre que sabían establecer ¿qué? Reino. Pero usted, ¿qué es lo que establece? ¿Qué es lo que usted establece? Ay, está viendo que viene ya el concierto de RBD. ¿Te diste cuenta de que esta mujer, Karol G, estuvo en la cárcel de las de mujeres allí en Jamundí? ¿Te diste cuenta de la última de Shakira que se ganó un premio? ¿Te diste cuenta de la última de Shakira que Piqué la dejó y sacó una canción que las mujeres ya no lloran sino que facturan? Y andamos en un poco de boberías. ¿Te diste cuenta que Neymar lo mandaron a Arabia y se engordó y anduvo en el avión del jeque y allá lo van a sacar del equipo de allá? ¿Cuánto corre el Madrid hoy? ¿Cuánto? Hable, ¿cuánto quedó? 4-2. ¿Cómo quedó el América el fin de semana? 1-0. ¿Sí? ¿Qué dice Jeremías 1:9? Lo acabé de predicar ahora. ¿Sí ven? ¿Cómo el diablo nos roba la palabra? ¿Qué dice? 2 Corintios 3, versículo 5. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ministros competentes de nuevo pacto. ¿Qué dice Ezequiel 3? 1 al 3. Cómete el rollo para que se meta al agua. Porque adivina si no sabes. Ezequiel 47 es del que se tiene que sumergirse. Andamos en adivinación. Entonces somos como los hijos de Seba. La fórmula correcta, pero a ti no te conocen porque no portan la palabra. ¿Y qué es la palabra si no la misma voz de Dios en nosotros? Diga conmigo, yo porto palabra. Yo soy la voz de Dios. Yo fui hecho por la voz de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre Job, 1000 años antes de Cristo, diga, yo sé que mi Redentor vive y el polvo me levantará? ¿Quién es el Redentor? ¿Cristo estaba en la tierra? No, pero ellos andaban en el tiempo. ¿Sí o no? ¿Usted en qué anda? La factura del gas, la factura del internet, el arriendo de la casa, y por eso no sabemos las cosas de Dios, porque nos posicionan ¿dónde? En la tierra. ¿Cuántos quieren los misterios de Dios? ¿Cuántos quieren la voz de Dios? Pasen tiempo con Él. ¿Saben dónde está Dios? Yo supe encontrar el lugar donde está Él. Está en el secreto. Mi Padre que está, Él no sale de ahí, Él habita ahí. Cuando yo me meto al secreto, no es que Él va a venir, no, Él ya está ahí. Él te está esperando en el secreto. Nunca ores con el celular en la mano, ni nunca leas la Biblia en tu casa en el celular, no la leas en el celular. Satanás es tan astuto que te manda una notificación que por ahí te saca. ¿Sí o no? Nunca la lean la Biblia. Vuelvas en pentecostales. Tengan la Biblia física. Pentecostales Hechos 2. Pentecostal es la primera iglesia. Pentecostal es el derramamiento del Espíritu. Pentecostal, ¿saben qué es Pentecostal? El libro de los Hechos.
que abrieron los pergaminos. Eso es tener una Biblia física. Pero ustedes ni la tienen, si la tienen ni la cuidan. A muchos hace rato se les quedó la Biblia en la iglesia y ni si cuenta se dieron que la Biblia está en la iglesia. Pero se les queda el celular y se devuelven, pagan Uber, se ven corriendo a pagar por el celular. A su nombre. Se les queda la Biblia que dice, guárdamela ahí hasta el próximo miércoles. A su nombre. Se les descarga el celular y corren a meterle carga. Hace rato tienen el espíritu descargado y no se conectan a la fuente que es la palabra. A su nombre. Y usted lo ve, aman a Cristo. Amén. Quieren ser usados por Cristo. Amén. Y el problema es que Dios te usa, pero tú no puedes usar a Dios. Y es ahí donde estamos equivocados. De que fluimos en un don, o no estamos fluyendo bajo la voz de Dios. El que fluye bajo la voz de Dios no pasó. Lo que Dios le habló a Jeremías fue a Jeremías. Pero el problema es que tú estás buscando lo que Dios le dijo a Jeremías y no lo que Dios le dice a Jeremías. A su nombre. Hay que buscar lo que Dios le dice a John Freddy, lo que Dios le dice a Martin, lo que Dios le dice a Hitler y a Jocelyn. Su nombre. No lo que Dios le dijo a David. La clave está en buscar lo que Dios le dice a John hoy día, porque ya ellos no están. La Biblia es la referencia que si Dios le habla a ellos, también te habla a ti. A su nombre. Entonces, ¿cómo vamos a leer la palabra? Buscando lo que Dios me habla a mí. Pongámonos en pie.